Toda la situación de máxima tensión se dio arriba de un interno de la línea 283 en Villa Fiorito. Fue a las 3:30 de la tarde del domingo, después de que subieran dos ladrones que simularon ser pasajeros hasta que sacaron sus armas. Uno de ellos se levanta del asiento con un cuchillo, me lo pone en el cuello y el otro quiere despojar a la gente de las pertenencias. Algún pasajero abre las puertas manualmente, desactiva la traba de emergencia, entonces puede abrir las puertas manualmente y de ahí se empiezan a arrojar con el colectivo en movimiento. En el momento en que uno de los delincuentes amenaza al colectivero, un pasajero toma la determinación de tirar de esta palanca y así habilitar las puertas mientras la unidad estaba en movimiento. En ese momento es cuando la mujer se arroja del colectivo y sufre las graves consecuencias. Si vos no tirás de la perilla, no se abren las puertas, salvo que las abra el chofer. Vos activás el botón y las puertas se abren manualmente. Fue lo que ocurrió. Estando el colectivo en movimiento, abrieron las puertas de esta manera. Claro, sí. Y bueno, la gente se empezó a tirar del colectivo, ahí fue cuando, bueno, lamentablemente esta mujer se ve que se cayó, no sé, o se quiso tirar y parece que ahí fue cuando se golpeó la cabeza. Al caer sobre el pavimento, la pasajera llamada Mirta Alegre, de 39 años, recibió un fuerte golpe en su cabeza y fue el mismo colectivero que la iba a llevar hasta su casa el que la terminó acercando hasta un centro médico. Con los vecinos, al llamar a la ambulancia y no venir, se decide subirla al colectivo mismo, llevarla hasta un centro asistencial de primeros auxilios ahí en Camino Negro y Recondo, donde no había médicos. Ahí llega la policía, piden una ambulancia del SAME y la ambulancia la traslada al Gandulfo. Automáticamente ingresa al showroom, se le efectúa la venoclisis y automáticamente se hace la tomografía axial computada para ver la lesión cerebral. En este momento se encuentra en estado gravísimo por un traumatismo del cráneo parieto occipital en que le produce lesión cerebral.